Está en esta mesa Camila Méndez, periodista de ambiente de La Diaria, que hoy, aunque a mucha gente le pueda seguir sonando extraño, hace bastante que está en la agenda el tema, pero capaz que no tomó la dimensión pública que lo haga de pleno conocimiento. Se está hablando desde hace mucho tiempo de la posibilidad de que haya emprendimientos privados vinculados a los desarrollos espaciales, ¿no? Y el lanzamiento de vehículos espaciales en el departamento de Rocha, y esto ha generado distintas resistencias y amerita un análisis que empezamos a hacer hoy con justamente Camila Méndez, como decía, periodista de ambiente. Camila, bienvenida. Bueno, buenos días primero, y estoy un poquito triste porque yo no llegué a los sándwiches calientes que nombraba recién. Es cierto. Bueno, teléfono para el equipo que tiene el manejo de la plancha del Café La Diaria. Sí. Vamos a ver si en adelante sos incorporada. No, el tema de los puertos espaciales, igual como ya metiéndonos en el tema, parece que hablamos un poco de ciencia ficción, medio como que lo que planteabas vos. Pero no. Hasta el momento, en realidad los satélites, que sería lo que van a lanzar estos puertos espaciales, los utilizamos para los celulares, para las computadoras, para los GPS y para un montón de cosas más que quizás no son tan cotidianas. Pero bueno, sí, hay dos iniciativas que conocemos hasta el momento. De una tenemos más información y de otra no tanto. Primero hay una que la presentó la compañía Tlon Space, que es argentina, que como dato curioso, en 2020 en una entrevista a Clarín se contaba que ellos habían inspirado en el modelo de Elon Musk de SpaceX. Y bueno, esto lo nombro 2020 porque creo que ahí todavía Elon Musk medio que no estaba tan metido en la política de Trump y eso, cierto. Por lo menos tan directamente. Pero bueno, ellos presentan un primer documento al Ministerio de Ambiente en 2022. Ese proyecto se llama Viabilidad Ambiental de Localización, que es como el primer paso, vamos a decir, para conseguir una autorización ambiental. Esos proyectos que son presentados en el Ministerio de Ambiente, la cartera tiene que definir si son clasificados como A, que son los impactos, los proyectos que tienen poquitos impactos. Mientras hablas estamos viendo imágenes vinculadas a la empresa mencionada. Sí, eso es Tlon Space, que si no me equivoco, ahora vamos a ver cómo despega la Aventura 1, que sería el dispositivo que ellos tienen pensado lanzar. Y bueno, los proyectos estos, como les decía, pueden ser clasificados como A, como B o como C. Esto es importante, ahora les voy a explicar por qué. Los de A son los que tienen poquitos impactos ambientales, que no son significativos, vamos a decir. Los proyectos clasificados como B son los que tienen impactos ambientales, pero que pueden ser mitigados con las medidas correspondientes. Acá entra un punto importante, que cuando los proyectos son clasificados como B, no necesariamente, o sea, no está estipulado que tenga que haber una audiencia pública en el territorio para que le tenga que comentar a la gente, ¿viste? Datos del proyecto, bueno, cómo podría impactar, incluso recibir comentarios de la propia población. Y el estudio de impacto ambiental que se hace es parcial sobre algunos aspectos que el Ministerio de Ambiente considera importantes. Y después están los proyectos catalogados como C, que son los que, se hace un estudio de impacto completo y tiene que haber una audiencia pública seguro. Este proyecto de Tlon Space primero había sido clasificado durante el gobierno de Lacalle Pou como B. Ajá. Es decir, no había audiencia pública obligatoria y tampoco había como un estudio de impacto ambiental como más completo, era como sobre algunos aspectos específicos. Bueno, eso generó como todo un revuelo porque es un proyecto, es una iniciativa nueva para el país, o sea, una actividad nueva para el país, el tema de lanzar satélites al espacio, que involucra un montón de cuestiones como soberanía, los posibles impactos que pueda tener ambientales por el lugar que ahora vamos a contar un poquito donde se piensan instalar. Pero bueno, se armó mucho revuelo, mucho movimiento de vecinos. Y con el cambio de gobierno, en abril, Ortuño va a Rocha a reunirse con varios vecinos y vecinas de allá. En una reunión larguísima, él hace como una pequeña mención donde explica que va a cambiar la categoría a C de este proyecto. Ajá. Es decir, vamos a tener una audiencia pública y va a haber un estudio de impacto ambiental completo que hasta ahora, por la información que yo tengo, no se ha presentado. Esa es la información que tenemos. Pero siempre hablando del proyecto Tlon Space. Tlon Space. Vinculado a esos capitales argentinos. Capitales argentinos, sí. Los Elon Musk argentinos. Ahí está. Pero bueno, tenemos también cierta información que nos proporcionó el documento de la viabilidad ambiental de localización que yo les comentaba, que lo que nos dicen es que ellos se piensan instalar en un predio del Ministerio de Defensa que queda entre La Esmeralda y Punta del Diablo,
vamos a decir. Y enfrente está la Laguna Negra, que es un territorio que recientemente ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, está la Ruta 9, Laguna 9 para un lado, y del otro lado del predio se incorpora también el Océano Atlántico y también un sector de la costa que, claro, al ser un predio estatal, está como, claro, ahí se puede ver. Vamos a decir, para el lado del océano, toda esa parte de la franja costera está como muy virgen, porque claro, al ser un predio estatal nunca se hicieron como grandes urbanizaciones, etcétera, que eso es muy difícil de encontrar en la costa uruguaya, ¿no? Y ahí también, en esto pueden invitar a Leo Lagos para que lo desarrolle un poco más, que le escribió una nota que está bárbara. Está ubicado uno de los únicos concheros arqueológicos existentes en la costa atlántica uruguaya. Es como un patrimonio, vamos a decir, súper importante que nos habla de la historia de nuestros antepasados y de cómo incluso ellos durante septiembre, y no me acuerdo, y durante el verano, iban a veranear allí. Bueno, y estamos hablando de 3.000 años para atrás, y que se estima que incluso puede ser un poco más grande de lo que se ha excavado, ¿no? Pero bueno, hay como toda una serie de información. También esa zona tiene como una relevancia, ha sido clasificado por organismos internacionales como súper importante para la biodiversidad. Enfrente tenemos Laguna Negra, que ingresó al SNAP. Hay como toda una... Es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, perdón. Si me pongo de nicho, vos corregime. No, para eso estamos. Y bueno, el Tron Space se quiere instalar en 87 hectáreas ahí podemos ver. 87 hectáreas de las 1.900 que tiene el padrón del Ministerio de Defensa. El vehículo que pretenden mandar al espacio se llama Aventura 1, que era el que veíamos en el video recién. Que tiene una altura de 9,5 metros y un diámetro de 38 centímetros. Es decir, parece no tan grande, pero en realidad, bueno, con todos los artefactos y eso, sí, claro. Por lo menos en los videos parece de bastante volumen, sí. Y los lanzamientos que planean hacer, según lo que presentaron en este documento, son de 1 a 4 por semana, y durante ese periodo se va a restringir el paso de vehículos y también de personas en la playa. Bueno, con un radio de 1 kilómetro que involucra también la playa, entonces ahí también hay como toda una cuestión de qué pasa si se prohíbe, las playas son públicas en Uruguay. La qué faja pasa. costera, Claro, ¿no? Claro. Y bueno, ahí también hay toda una cuestión por el tipo de combustible que piensan utilizar. O sea, va a haber almacenamientos que eso los vecinos, por ejemplo, consideran que van a ser muy, muy inflamables. Y en la Esmeralda hay como toda una historia, incluso en el propio predio del Ministerio de Defensa, hay como toda una historia con respecto a eso, porque hace, no me acuerdo, pero es un par de años atrás, se armó un incendio muy grande, donde, no sé si alguna vez fuiste a la Esmeralda, pero las casas están rodeadas literalmente por árboles, por el bosque, Claro. Al estar tan poco urbanizado. Y bueno, tuvo impactos en muchos vecinos, incluso sé que hay demandas judiciales contra el Ministerio de Defensa por eso, y bueno, está como toda esa cuestión de qué recaudos se van a tomar. Vos entrás por la Esmeralda, por la calle principal, y lo primero que ves en la placita es un tanque de agua lleno por vamos a decir, los recuerdos en la memoria colectiva que quedaron de ese incendio, que realmente fue como bastante jodido para la gente de allá. Entonces esto genera... más nerviosismo, ¿no? Claro, mucha inquietud. Sí. Mucha inquietud. Has descrito muchos aspectos del proyecto, de los dos que hay, más conocido, que es el de Del Tron primero. Space. Ahí está. Del otro, sé que hay menos información disponible, el de Atria Spaceport, pero Sí. ¿qué podemos adelantar antes de seguir avanzando? La información que tenemos es la que han publicado medios. Por ejemplo, Telemundo publicó que se pretende instalar esta empresa en un predio también del Ministerio de Defensa entre La Esmeralda y Punta del Diablo, por lo que podemos deducir que es el mismo predio. Y bueno, la empresa esta, aparentemente, por lo que publicaron los colegas, tiene sede en Uruguay, pero en realidad los propietarios son de Estados Unidos y de Brasil. No hay mucha más información. Después también se piensa construir 3 plataformas de lanzamiento y tendrían la capacidad de elevar cohetes de hasta 5 toneladas, que en realidad parece ser más grande que el de Tron Space por lo de las 3 plataformas. Pero eso, no hay mucha información. En las notas de Telemundo se planteaba que había sido tratado en la Junta Nacional de Política Espacial. Todo esto parece un poco de ciencia ficción cuando lo nombramos así. Pero existe. Y está bien que exista, por otra parte. Sí. Y este organismo, la Junta Nacional de Política Espacial, se creó en 2022. Pero bueno, en realidad los vecinos y los investigadores del CURE que andan en la vuelta con este tema no han podido conseguir más información en cuanto a documentos que para analizar este tipo de temáticas son fundamentales, ¿no?
Y Mencionaste al CURE, que es el Centro Universitario Regional Regional Este, ¿no? Este. Sí, Universidad la de sede de la República. universidad que también tiene sede en Rocha, ¿no? El CURE de Rocha. Claro, entonces es un actor fundamental en esta discusión. Sí. Ahora vamos a contar de un informe que armaron en un repasito. Pero como dato curioso, porque en realidad la información que tenemos hasta ahora es que, bueno, aparentemente el proyecto de Tlon Space está siendo evaluado, pero en realidad no se ha presentado el estudio de impacto ambiental. Y bueno, tenemos esto de Atriasport, que está siendo manejado por el Ministerio de Defensa, pero en realidad todo parece estar como bastante quieto. Pero un dato curioso es que en la ley de presupuesto se encomienda al Ministerio de Industria, Energía y Minería a elaborar un marco regulatorio de las actividades espaciales. Es decir, que parece que podría estar habiendo una proyección si se piensa crear un marco regulatorio. Claro. Ahí una de las grandes preguntas que surgen es si eso tiene que ver con una concepción del desarrollo nacional en investigación y en concreción de proyectos, o si es una normativa hecha un poco a la medida de los proyectos que, asociados a capitales extranjeros, están manifestando interés por el Uruguay. Después hay otras preguntas que surgen, no faltará quien diga, bueno, pero ¿y entonces que no se puede en Uruguay avanzar hacia ese tipo de iniciativas? Quizá ahí debería discutirse dónde, de qué manera. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? Claro, yo creo que la clave es discutir en dónde y qué tipo de desarrollo queremos incentivar, ¿no? Y si este realmente puede considerarse como un desarrollo. Y bueno, qué es lo que quiere la gente que vive ahí también. Me parece que eso es fundamental. Y con respecto a eso, más de 300 vecinos elaboraron una carta que la firmaron, donde, bueno, plantean como varios reparos, esto que te mencionaba antes, los daños a la biodiversidad y al patrimonio arqueológico. Que mucha gente de la que está ahí vive del turismo y de la propia naturaleza, ¿no? De las características que tiene el lugar. Entonces, ¿qué impactos sociales, socioeconómicos y ambientales puede tener y qué consecuencias va a tener en las fuentes de laburo que hay actualmente? Ello también se plantea que no genera muchos puestos de trabajo, que eso hay que esperar a ver como tener un poco más de información. Y también se cuestiona justamente esto, la dificultad de poder acceder a conocer estos proyectos, ¿no? Porque termina quedando como en un nicho muy cortito, porque esta información de Tlon Space la consiguieron vecinos a través de un pedido de acceso a la información. En realidad como que no está tan a la mano, vamos a decir, y el de Atriasport que todavía no tenemos. Y con respecto a esto, salió un informe del CURE. Ahí está, ese es el otro insumo, ¿no? Lo que la Universidad de la República ha elaborado recientemente con respecto a estos proyectos, que, lo anticipo, vos lo vas a desarrollar, expresa una mirada crítica. Sí. En 2024, a raíz de la carta esta de los vecinos, de los 300 vecinos, que la mandan, al CURE, a la universidad, también a las autoridades del momento, el CURE decide crear un grupo para que trate sobre estos temas, que elabore como un informe para ver un poco cuál era la perspectiva. Que ese equipo, lo nombro rápido, está integrado por José Ciandro, que es abogado especializado en ordenamiento territorial y en ambiente, Daniel de Álava, que es oceanógrafo, Paula Laporta, que es bióloga, Leticia Chiglino y Leticia González, que son geólogas, y Camila Gianotti, que es arqueóloga. Es decir, bastante multidisciplinar. Y bueno, ellos lo que hacen es como aportar más evidencias acerca de la biodiversidad que existe en el lugar. Ellos también destacan que se encuentran otras áreas protegidas cercanas como Cerro Verde. Intentan como darle más relevancia a la zona. Y también ponen sobre la mesa que durante el proceso la Intendencia de Rocha cometió como varias, como que no respetó normativas vigentes, como por ejemplo la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, con respecto a la recategorización del suelo, como que no se dio y no se siguieron los procesos que deberían haberse seguido. Y hacen como una propuesta muy interesante, que es ingresar ese padrón de 1.900 hectáreas del Ministerio de Defensa al área protegida Laguna Negra. Extender el área protegida hacia allí. Claro. Llevándola hasta la costa. Llevándola hasta la costa e incluso sumando una parte del mar, vamos a decir, de la zona del mar. Y esto en realidad tiene como un poco de relevancia porque se abarcarían como mucho más ecosistemas, se protegería esa zona de la costa que tiene un riquísimo patrimonio, como te nombraba, además plantean que habría que incentivar los emprendimientos turísticos que existen en la actualidad y apostar un poco por eso, no traer este tipo de emprendimientos ni a ese padrón, dicen ellos, y tampoco a la costa de Rocha.
ellos consideran que no sería apropiado aplicarlo, o sea, situarlo en la costa de Rocha. Claro, o sea, ese no es el lugar, no dice el informe que bueno, que no haya condiciones en otro lugar para pensar en algo así, pero va mucho más allá entonces de la zona en cuestión con respecto a la cual se discute ahora, porque la costa de Rocha es algo vasto a escala uruguaya, ¿no? Claro, para este equipo que elaboró el informe, sí. Habrá que ver si después hay otras opiniones y bueno, ellos consideran que para la costa de Rocha no sería como lo más apropiado por las características. Y en realidad tiene cierto sentido porque áreas protegidas a la costa de Rocha hay bastantes. También está el Cabo cercano, o sea, los impactos que puede haber pueden ser bastantes. Pero eso lo tendrán que analizar más a detalle después los expertos. Pero no quería dejar de mencionar que este equipo en 2024 hizo pedidos de acceso a la información al Ministerio de Defensa, a la Junta Espacial, a Presidencia y al Ministerio de Ambiente. El único que respondió fue el Ministerio de Ambiente con este proyecto de Tlon Space, que lo brindaron. Esa es la información. Esa es la información que tenemos. Sí. Y después Presidencia dijo que había que solicitar la información en el organismo correspondiente y ni la Junta Espacial ni el Ministerio de Defensa respondieron. Es decir, el informe se basa más que nada en el proyecto de Tlon Space. El de Atria Sport, al no tener más información, no lo incorporaron. Y de momento que el de Tlon Space, según lo que dijo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será recategorizado. Ya tiene la recategorización. Ya se concretó. Por lo menos con respecto a ese proyecto, en la medida en que la empresa inversora mantenga su interés, va a haber instancias públicas y la discusión ya tomará, digamos, será una discusión más profunda y con más elementos arriba de la mesa. Claro, sí, sin dudas. Y me interesaba sumar también con respecto a esto del acceso a la información, de que el acuerdo, hace poco Uruguay, hace un par de años, ratificó el acuerdo de Escazú, que los investigadores, recordemos que está José Ciandro, que es abogado, especialista en temáticas ambientales y ordenamiento territorial. El acuerdo de Escazú trata sobre el acceso a la justicia, a la participación participación y acceso a la información en asuntos ambientales. Transparencia en algún La punto, transparencia. En América Latina es como el primer tratado en temáticas ambientales de América Latina. Que establece que la participación se debe dar desde etapas tempranas del proceso, que eso me parece fundamental porque el reclamo de los vecinos y de los investigadores parece tener también como sustento en la parte normativa, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor dar más información a que falte, así está que claro. Sí. Interesante, Camila, tema abierto. Va a seguir. En uno de los casos, claro, va a seguir, y en uno de los casos, aparte, con instancias formales que están asociadas a esa recategorización que ya se concretó. En el caso del otro proyecto, lo que se sabe es menos y entonces es más difícil anticiparse a cómo puede llegar a darse la discusión si es que prospera. Y destaco, porque capaz que pueden decir que dieron información por la información que ha circulado en medios. Para este tipo de iniciativas y para analizar los impactos como un poco más a profundidad son necesarios los documentos, incluso para la propia prensa, ¿viste? Como que ayuda mucho eso. Sí, claro. Sí. Fundamental. Sí. Y esos documentos han alimentado todo lo que vos has trabajado hasta esta etapa. Yo soy fan de los documentos, pero... Y bueno, sí, pero aparte en estas temáticas no son los únicos aportes, pero son fundamentales, ¿no? Sí. Empiezan a surgir ahí argumentos desde el punto de vista ambiental, científico. Después también se accede a lo que formalmente el Estado ha acumulado en ese proceso. Todo eso son documentos. Y la normativa, vamos a ver qué tal queda la que van a tener que crear.